La limpieza de sangre fue una práctica social y legal que surgió en la península ibérica durante la Edad Media, especialmente en los siglos XV y XVI, en un contexto de tensión religiosa y conciliación del poder cristiano tras la Reconquista. Este concepto tenía como objetivo diferenciar entre los cristianos viejos, aquellos sin ascendencia judía o musulmana, y los cristianos nuevos, descendientes de judíos musulmanes convertidos al cristianismo. En la práctica, esto significaba la exclusión y discriminación de las personas con antecedentes familiares no cristianos, ya que la nobleza y la iglesia veían a los conversos con sospecha, temiendo que no fueran verdaderos cristianos y que sus descendientes pudieran corromper la fuerza cristiana. Esta distinción no solo era religiosa, sino que también tenía implicaciones sociales, legales y económicas. Las personas consideradas de sangre impura enfrentaban limitaciones para acceder a cargos importantes, participar en ciertas profesiones e ingresar a instituciones religiosas o de educación superior. Los certificados de limpieza de sangre se convirtieron en un documento esencial para probar la pureza de los antepasados y acceder a una variedad de privilegios. La limpieza de sangre en América colonial. Con la colonización de América, los españoles trajeron consigo esta idea de limpieza de sangre y la adaptaron al nuevo contexto colonial. En el Nuevo Mundo, este concepto se convirtió en un mecanismo fundamental para mantener una estructura de poder y una jerarquía racial. Los colonizadores establecieron una sociedad de castas que clasificaba a las personas según su origen étnico y su mezcla racial entre europeos, indígenas y africanos. Esta jerarquía racial era compleja y estaba basada en la pureza de la sangre, favoreciendo a aquellos que podían probar una ascendencia exclusivamente española o europea. Peninsulares, españoles nacidos en España quienes ocuparon el nivel más alto en la jerarquía social, tenían acceso a los cargos de mayor prestigio y a los mejores beneficios económicos. Criollos, descendientes de los españoles nacidos en América, quienes tenían un estatus social alto, aunque estaban debajo de los peninsulares. A menudo los criollos competían por el poder con los peninsulares y buscaban también demostrar su pureza de sangre. Mestizos, indígenas y personas de origen africano, esos grupos ocupaban niveles más bajos en la sociedad colonial. Los mestizajes nacidos en la mezcla entre españoles e indígenas tenían un estatus intermedio pero carecían de los privilegios completos. Los indígenas y africanos, por otro lado, se encontraban en los niveles más bajos y enfrentaban la mayor discriminación y limitaciones legales. Sistema de castas y control social. Para garantizar el control social, el sistema de castas definida categorías para cada mezcla racial específica, como mestizos, español indígena, mulatos, español y africano, y zambos, indígena y africano, entre otras. Cada categoría estaba asociada a diferentes derechos y limitaciones. Por ejemplo, los mestizos podían alcanzar ciertos niveles de movilidad social limitada, mientras que los indígenas y los africanos o sus descendientes enfrentaban mayores restricciones. Este sistema de castas reforzaba las divisiones sociales y mantenía el poder en las manos de los peninsulares y los criollos. Limpieza de sangre. La práctica de limpieza de sangre y el sistema de castas dejaron un legado duradero en América Latina. Después de la independencia de los países latinoamericanos, la discriminación racial y la estratificación social basada en el origen étnico y la mezcla racial persistieron. La idea de pureza de sangre continuó influyendo en las percepciones de estatus social y privilegio, generando desigualdades estructurales que se mantienen hasta hoy. Este sistema de limpieza de sangre consolidó el racismo estructural en las colonias, justificando la opresión y explotación de ciertos grupos mientras se privilegiaba a otros. Aunque las categorías de castas fueron oficialmente abolidas, el racismo y la discriminación basada en la ascendencia racial y étnica permanecen en muchas sociedades de América Latina. El impacto de este sistema colonial es visible aún en la actualidad, en la persistente desigualdad económica y social entre grupos étnicos. En resumen, la limpieza de sangre fue una herramienta de discriminación racial y social que marcó profundamente la estructura de la sociedad colonial y dejó un impacto duradero en las relaciones sociales y las políticas de América Latina, que aún hoy enfrentan los ecos de esta práctica discriminatoria.